nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Estamos en un lugar rural y orando a Dios para irnos más allá del campo y poder establecernos para hacer la voluntad de Dios. Justamente el mensaje que iba a dar la vez pasada es el que voy a dar en esta mañana. La sección de salud la voy a suprimir por falta de tiempo. El tema de esta mañana es nuestro verdadero modelo como obrero de sostén propio. Cuando yo hago lectura de los evangelios y del modelo Jesús, no veo a ningún obrero sostenido por los diezmos, por decirlo así, las ofrendas de los hermanos. Pastor, perdone que interrumpa. No hay problema, puede dar las dos partes. Adelante. Ok, perfecto. Entonces, vamos a la sección de salud. De esa manera, entonces, seguimos más con el tema, nuestro verdadero modelo como obrero de sostén propio Jesús. En la cápsula de salud quiero compartirles que la salud es responsabilidad de cada quien. Dios nos regala ese don a cada ser humano, a cada creyente, a cada hijo e hija de Él. Y de esa manera, entonces, lo digo en mis conferencias, muchas veces las personas están, la mayoría de las personas están mal acostumbradas, desean resolver sus problemas sin esfuerzo y rápidamente. Eso es entendible, porque el mundo ha acondicionado a la mayoría de la población a una pastillita, un jarabito aquí, vete, sigue andando y resuelto el problema. Eso es una trampa. Pero por esa razón, entonces, cuando se encuentran con la verdadera medicina, que es la medicina de Dios, entonces hay un choque entre la realidad y ellos mismos. Y en el campo de la salud, esto es casi la norma. A pesar de que hayan estado años y años abusando de su cuerpo, deteriorándole con hábitos insanos, creen que en cuestión de unos minutos o días podrán recuperarse de sus males y sin esfuerzo alguno. Este razonamiento no es muy lógico. Es de lógica pensar que tras 10, 20, 30 años o más de practicar hábitos insanos que han deteriorado y debilitado el cuerpo, en unos cuantos días la persona se recuperará. No, eso no es lógico. Al igual que para deteriorar al cuerpo son necesarios años y años de abuso, para que se recupere se necesita también un tiempo largo y razonable. Voy a darle un ejemplo. Cuando tengo que familiares me traen a un paciente adicto a narcóticos, a droga como cocaína o marihuana, ellos vienen con la idea de que se le dé algo y el familiar vaya andando. Y le pregunto al responsable, al joven usuario de droga, ¿qué tiempo tiene de consumo? Y algunos dicen 10, 15 años, 20, 30 años.
y le digo, ok, 1 mes de tratamiento por año. Si tienes 10 años son 10 meses. Tienes 20 meses. Así que muchas personas acuden a uno y cuando uno les dice que la salud es responsabilidad de ellos y que deben hacer esfuerzos para recuperarse, entonces parece que se les cae el mundo encima y dicen, yo creía, yo pensaba que con una pastillita, una hierbita, una pócima, algún aparato me curaría rápidamente. La mayoría de las veces estas personas me preguntan insistentemente por el tiempo de recuperación, que cuándo se curarán, cuándo me curaré, cuándo. Y yo les respondo que no lo sé, que depende sobre todo de sus ganas de curarse y del esfuerzo y compromiso que pongan para lograrlo. Y naturalmente entonces ayudarlos, porque muchos de ellos no son creyentes en Cristo, y ayudarlos a fijarse en el médico divino que es Cristo Jesús. Si a través del esfuerzo, del trabajo, la persona logrará esa ansiada salud, maravilloso. Yo les digo que tienen que hacer, pero yo no puedo hacerlo por ellos. Yo no puedo ayunar por ellos, ni comer, ni tomar el sol, ni respirar, ni dormir, ni hacer ejercicio, ni tener unos pensamientos positivos. Esto es labor de ellos. Yo lo único que puedo hacer es instruirles, guiarles, enseñarles los principios de la salud plena, animarles, darle amor y comprensión y llevarlos a Cristo, pero nada más. Imagínense que una persona quiera sacar la licencia de conducir y entonces pone al instructor a estudiar el examen escrito, y también el instructor pues ya sabe conducir y tiene su licencia. Entonces, a la hora de presentarse a hacer el examen, él dice que no estudió, pero que el profesor estudió. O sea, esto no tiene sentido. El profesor no puede sacar la licencia por él. Él tiene que prepararse, estudiar, practicar y entonces tomar ambos exámenes, el escrito y el práctico. Vivimos en un mundo que está orientado al consumo, a no pensar y a conseguir las cosas sin esfuerzo. Si puedo conseguir tal cosa haciendo lo que siempre he estado haciendo sin esfuerzo, ¿por qué no seguir así? No, mis amados, sin esfuerzo, sin perseverancia, sin vuestro trabajo nunca llegaréis a la plenitud, a la cima y nada, y mucho menos de la salud. Por eso cuando la persona se recupera tras poner de su parte, es decir, compromiso, esfuerzo y perseverancia, y comenta que gracias a Dios y a su esfuerzo se ha curado, entonces eso es algo que hay que elogiar y darle gracias a Dios y decirle que su recuperación ha sido suya y lo único que uno ha sido es un instrumento, guiarle, animarle y enseñarle. Ahora, ¿por qué la mayoría de las personas, a pesar de que desean recuperarse de la enfermedad, no ponen de su parte? Pues porque tienen miedo a cambiar, miedo a mejorar, miedo a hacer esfuerzos, porque creen que su vida será más triste y sin los placeres cotidianos. Estar sano o enfermo es una elección de cada uno. Y esto también son principios válidos para nosotros los creyentes, ¿no? Yo recuerdo cuando comencé a practicar los principios de salud del mensaje de la Reforma Pro Salud, habían cosas de alimentos que no me gustaban. Y bueno, pero había que orar y pedirle a Dios el cambio en la glándula gustativa, el cambio en la mente y el cambio de ver esos alimentos de una manera positiva, una manera que van a ayudar, que van a funcionar y nos van a dar salud. Así que, usted quiere estar sano, mi amado hermano y hermana, tiene que vivir una vida sana en los principios que Dios ha establecido en el mensaje de la Reforma Pro Salud. O, si la persona decide estar enferma, pues seguir viviendo una vida insana. Cada uno le toma el momento oportuno de tomar una decisión. Permítame decirle que por la gracia de Cristo, a mis 20 años yo la tomé
y la sigo tomando diariamente porque esto es algo diario, es como la santidad, y la parte física también es algo diario. Y yo le animo, mis amados hermanos, anímese a hacer esos cambios y poner en práctica los principios de la reforma pro salud. Pero hay una pregunta: ¿cuánto valoramos nuestra salud? ¿Cómo cuidamos de ella? ¿Qué tiempo le dedicamos? ¿No? Y son pocos los que se preguntan si su alimentación es la correcta, si mastican bien o come demasiado, cómo respiran, si hacen suficiente ejercicio, sus hábitos son positivos o acabarán con el tiempo en convertirse en unos peleles enfermos, pagando muy caro junto con toda la familia la imperdonable irresponsabilidad, ¿no? Y como yo mencioné, masticar bien. O sea, hay personas que tienen problemas del tracto digestivo, especialmente de evacuación del colon, del intestino grueso. Y cuando uno los observa, a la hora de comer, no mastican. Chupan los alimentos y los tragan. Y eso lacera la calidad de vida del intestino grueso. Y después vienen problemas de salud en esa zona. Tenemos que masticar nuestros alimentos. Cuando orientaba a una hermana sobre este aspecto, por ella tener problemas intestinales, le dije: hermana, la clave que yo le puedo dar es mastique 64 veces cada bolo alimenticio que usted se me pone a la boca. Y ¿saben qué? Fue a hacerse, 2 meses después, fue a hacerse el protocolo del intestino, y el médico quedó muy sorprendido. Ella le habla del mensaje de la reforma pro salud. ¿Saben cómo son los médicos que no creen? Pero estaba sorprendido el médico de los resultados. Un colon totalmente diferente. En 60 días el colon cambió. O sea, masticar 64 veces el bolo alimenticio, y pruébelo. No chupe ni trague los alimentos sin triturarlos. Todos queremos ser libres, pero hay muchas formas de encadenarse, aunque uno no se dé cuenta. Así que recuerden algunos pensamientos del padre de la medicina, como se le denomina en este mundo de pecado, a Hipócrates. Así que él dice: no existen enfermedades sino enfermos, que tu alimento sea tu única medicina. Eso es una gran verdad. Aunque hay plantas curativas también, raíces curativas. Y recuerden, ante todo, curar sin dañar. Sin dañar. Ayer hablaba con una hermana de allá de Europa, donde ella usó un cataplasma muy natural, muy bueno, sobre un problema de salud que ella tiene en su piel. Una médica misionera le recomendó ese cataplasma, pero al día siguiente ella estuvo brotada con ampollas. Ella, preocupada, me llamó y me abordó la situación. Le dije: es excelente el cataplasma, pero vamos a suspenderlo hasta que las ampollas desaparezcan. Pero después puede volverlo a hacer. Si aparecen, esa es la dinámica que va a hacer. ¿Cuál es la idea? La idea no es causar daño. Ya aparecieron una ampolla, ya es dañino. El cataplasma está haciendo su trabajo, muy bueno, excelente, pero hay unas ampollas, hay que curar esa parte primero. Y de esa manera, entonces, recuerde estos principios. Bien. Y lo de prevenir es de sabio, y nunca es tarde para rectificar. Es cierto que la salud no lo es todo, pero sin ella nada de lo demás tiene el mismo valor, ¿no? Tenemos que tener un balance: la salud física, la salud espiritual y la salud mental. Que Dios nos ayude
para recordando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada de Cristo, ¿no? Porque Él nos da su mente, y al Cristo morar en nosotros y tener la mente de Cristo, Él nos hace participantes de la naturaleza divina y nos lleva entonces a obedecer estos principios de salud. Y recuerde, léase Hebreos 1:2. En los últimos días, Dios no ha hablado por un tercer ser, sino por Cristo, el Hijo. Léalos. Si usted lee otra cosa que diga un tercer ser en Hebreos 1:2 y no diga el Hijo, yo estoy dispuesto a renunciar a esta fe. Pero ahí usted va a encontrar que dice por el Hijo. Él nos habla en estos últimos días y no por un tercer ser. Muy bien, nuestro verdadero modelo como obrero de sostén propio. Y nuestra lectura bíblica la encontramos en Juan 13, 15 al 17. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Recordemos el título de nuestro tema, nuestro verdadero modelo como obrero de sostén propio, Jesús. Quiero solamente leer 3 citas, de muchas citas, de nuestra mensajera, la mensajera del Señor, inspirada, la hermana Elena de White, sobre los puestos de avanzada. El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada ubicados fuera de ellos. Siguiente cita, debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas en nuestros esfuerzos por adquirir propiedades a bajo precio en el campo, y desde esos puestos de avanzada debemos trabajar en las ciudades. Hay que trabajar, última cita, en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. Mis amados hermanos, el trabajo de sostén propio ha sido a menudo visto de reojo por muchos de nuestros líderes de la iglesia corporativa. Hoy no es la excepción. Sin embargo, en el ambiente actual, en la iglesia adventista del séptimo día corporativa, incluyen más que meras actitudes, el conocimiento de demandas para ministerios de sostén propio y para que los ministros se rindan incondicionalmente a la autoridad de la conferencia, misión, asociación y a la litigación contra creyentes separados o desfraternizados, han colocado cuestionamiento en la mente de muchos adventistas pensantes acerca del discernimiento de los hombres en puestos de confianza. Y surge una pregunta, ¿estamos repitiendo la historia de Israel en la forma en que los líderes manejan las iglesias y ministerios de sostén propio? ¿Qué relación tenía Jesús con los líderes de su día? Y ahí va a estar centrado nuestro mensaje. ¿Realmente quieres ser como Jesús? ¿Realmente quiero ser como Jesús? ¿Quiero usar su modelo, seguir su modelo? ¿Reconocemos todas las implicaciones, mis amados hermanos? Compromisos, dedicación y entrega diaria, lo que representa seguir a Jesús. Bueno, hay muchas cosas de Jesús que admiramos por naturaleza, tal como su amante, bondad y perdón. Sin embargo, hay otras que muchos de nosotros encontramos dolorosas y en algunas circunstancias preferiríamos no discutir, pero necesitamos enfrentar los hechos sorprendentes y dolorosos. Si realmente queremos ser como Jesús,
obreros de sostén propios, entonces tal vez sea necesario cambiar algunos de nuestros pensamientos. ¿Cuál era la relación entre Jesús y los líderes de la conferencia, entre comillas, de sus días? ¿Cuál era la relación entre Jesús y la iglesia de Dios en esos días? Vayamos al fondo. Jesús nunca fue a una escuela de iglesia. En lugar de eso fue educado en su hogar. ¿Escuchamos eso, mis amados hermanos y hermanas que tienen hijos pequeños y que están preocupados de dónde, en qué escuela del mundo van a meter a sus hijos? No se preocupe por eso. Dele escuela-hogar. Jesús nunca fue a una escuela de los rabinos. No se graduó de ninguna universidad denominacional acreditada. Él nunca tuvo la seguridad de un trabajo en la conferencia de Jerusalén, salario o sustentación futura, pensión o retiro. ¿Hay hermanos que están preocupados por su jubilación o su retiro? Y esa nunca fue la preocupación de Jesús. Él trabajó como un obrero de sostén propio muy pobre y muy ceñido a ello. Él vivía de lo que se podía llevar ocasionalmente a la boca. Él aceptaba lo que la gente le daba para comer. Él nunca fue dueño de una casa. Él nunca tuvo un burro, ni tampoco una sola carreta que lo llevara a donde iba, o un barco. Raramente durmió en una cama, como usted y yo dormimos. Y cuando lo hizo fue bajo el techo de amigos de la causa. Jesús no podría haber trabajado para iglesia organizada en su tiempo porque los líderes de la conferencia en Jerusalén habían puesto tantas restricciones sobre los líderes y las demás gente que él no hubiera estado en libertad para completar su misión. Jesús vino a una iglesia que estaba en apostasía y llevando a millones de seres humanos al infierno. Ninguna escuela de ese tiempo estaba cumpliendo el ideal de Dios. Ninguna escuela, como las escuelas hoy en día y las universidades adventistas hoy en día. Ni aun los seminarios estaban deseosos de enseñar solo la verdad acerca de Dios. La iglesia había estado antes en apostasía, tan seriamente que Cristo mismo la había enviado cautiva a Babilonia por un tiempo. Pero ahora se encontraban bajo el dominio romano por las mismas circunstancias. Pero esta vez, aunque los líderes de la iglesia eran muy escrupulosos en no inclinarse ante imágenes y otras formas de idolatría, no obstante, el Espíritu de Dios se había apartado de ellos, porque habían dejado la verdad. Todo mientras clamaban creer en la verdad y estar esperando por el primer advenimiento del Mesías. Habían reestructurado la verdad en su propia teología tipo peca y vive, para que se ajustara a sus ideas hipócritas y egoístas. Además de eso, los líderes habían desarrollado una teología que estaba basada en que solo se podía ser salvo solo si se fuera parte de su organización, su estructura. Aquellos que no estaban en armonía con sus ideas o definiciones de las cosas, o aquellos que no estuvieran bajo su control autoritativo, eran disciplinados o echados fuera, defraternizados, borrados de libros de la iglesia. Un ejemplo típico lo encontramos en los días de Jesús. Era el ciego de Juan capítulo 9. Léalo después en casa. Quien había sido sanado por Jesús. Y si notamos en los versículos 37 y 38, que el ciego, que ya no era ciego, pero el que fue ciego, se encontró con Jesús. Claro, Jesús lo buscó y se puso en una posición que él lo pudiera ver. Y ahí encontró a Jesús. Dice la palabra de Dios que él se inclinó
y adoró a Jesús. Y Jesús aceptó la adoración de esta alma desechada y recientemente desfraternizada, él y sus padres. Ahora, veamos otro lado de Jesús, que muchas veces no se presenta. Siempre miramos, ¿no? Claro, estas son imágenes que vemos, pero que eran de parte de la iglesia legalizada, corporativa, reconocida por los romanos. Políticamente, Jesús era incorrecto. Póngase usted en los zapatos de esos líderes religiosos e imagine cómo debieron de haber percibido a Jesús. Sí que esta era la percepción de ellos, de esos líderes religiosos, de Jesús, que Jesús políticamente estaba incorrecto. Nunca lo hubieran contratado los líderes religiosos en caso de haber aplicado para un puesto. Para ellos era políticamente incorrecto de muchas maneras. Para comenzar, él no venía del linaje correcto, la línea de Leví. De hecho, él no podría probar su legitimidad, y ellos, suspiciosos por la circunstancia de su concepción fuera del matrimonio, eran suficientes razones para evitar ordenarlo en el sacerdocio rabínico. Lo que es más, él era de Nazaret, un lugar de mala reputación entre la élite de Israel, y a medida que su vida se desarrollaba, él hizo otras cosas de tal manera que que levantaban muchas sospechas, muchas cejas. Por ejemplo, cuando él fue al río Jordán para ser bautizado por Juan, ocurrieron manifestaciones sobrenaturales, las cuales sin duda elevaron muchas preguntas en los líderes de la iglesia de los días de Jesús. Los líderes religiosos observaban que él también se asociaba con toda la gente incorrecta. Sus discípulos no eran bien escogidos. Un publicano, entre paréntesis, un odiado traidor para la causa israelita. Otros, pescadores sin educación. Y otro poco prometedor que no haría mucho de nada, pensaba. Oh, sí, Judas era una buena elección, aunque algunos decían que Jesús no lo eligió. Por lo menos, mis amados hermanos, podría tomar astuto cuidado de los asuntos del ministerio disidente de sostén propio de Jesús. Así pensaban los líderes religiosos, que Judas era una pieza clave para ellos. Para la mayoría de los espectadores aparentaba que si alguien podía hacer marchar su ministerio, ese era Judas. ¿Quién tan políticamente incorrecto se podría ser? Miren ustedes. Él fue a una villa llamada Sicar para pasar tiempo hablando con esos despreciables medios paganos samaritanos, aunque un código de conducta no escrito prohibía cualquier transacción con los samaritanos que no fuera absolutamente necesaria. Él pasó muchos días en su villa, comiendo su comida y sanando a los enfermos, y aún habló con una mujer de mala reputación estando allí. Otra imagen que tenían los líderes de aquel entonces de Jesús es que Jesús era demasiado crítico de la iglesia de ellos. Sí, Jesús parecía demasiado crítico de la iglesia y de sus líderes. Él llamó a los fariseos y saduceos hipócritas, sepulcros blanqueados, guías de ciegos, perros mudos que no ladraban, y otros nombres que ellos pensaban que eran despectivos. Aún los acusó de ser hijos del diablo. ¡Wow! Él no iba a tener como amigos a gente importante para dar esos simples reproches, aunque sus ojos
se llenaban de lágrimas mientras le daba sus reproches. Otra imagen que tenían los líderes religiosos de Jesús es que no era discreto. Tampoco parecía a muchos que Jesús era discreto. ¿Recuerdan la vez cuando él fue invitado a una fiesta en la casa de Rabí Simón y una prostituta vino y le trajo lo trató como si fuera una clase de rey? Eso nos muestra la clase de personas con la cual Jesús se asociaba cuando no era observado, pensaría alguien. Él aún tuvo la audacia de aprobar sus acciones en frente de todos. Otra imagen que tenían de Jesús, una imagen distorsionada, era que era subversivo. Los líderes pensaban que Jesús era subversivo, lo que sería hoy en día un terrorista, un fundamentalista, etcétera, etcétera. Él influenciaba a la gente a no confiar en ellos, comentando abiertamente sus inconsistencias. Mateo 23:3. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pero también él acusó a los líderes de ser opresivos y desconsiderados. Leamos allá en el verso 4 de Mateo 23. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con un dedo las quieren mover. Los líderes estaban a la defensiva porque él públicamente señalaba sus inconsistencias y ellos sentían que su autoestimada autoridad estaba siendo amenazada. No es de maravillarse, porque no se llevaba muy bien con esos líderes. Él parecía ser demasiado independiente, demasiado libre. Eso es lo que ellos pensaban, que Jesús es muy independiente, no dependía de ellos. Él persistentemente rechazaba reconocer lo que los sacerdotes definían como la autoridad de la iglesia debidamente constituida. Y esto, ¿cómo lo usan en la iglesia corporativa? ¿Cómo le lavan el cerebro a los pobres hermanos? Y en la mente de los conservadores, por ejemplo, él quebrantó sus leyes sabáticas con impunidad y parecía mostrar su irrespeto a sus leyes, instruyendo a otros a quebrantarlas. ¿Recuerdan el pasaje de Juan 5:1-18? Ahí recuerdan al paralítico a quien él sanó en el estanque de Betesda, diciéndole que llevara su cama, como desafiando las leyes de ellos. Esto no les importa, esto no les gusta para nada a los líderes religiosos, que ustedes desafíen su autoridad. No importaba que él hubiera sanado al pobre paralítico, a ellos solo les importaba su socavada autoridad para establecer reglas extras bíblicas para la vida religiosa de su manual de iglesia, entre comillas. Su toque sobre los leprosos inmundos prohibidos en las leyes rituales de limpieza. Aunque él había sido sanado y había sanado leprosos, los líderes no querían verificar la curación porque ellos hubieran tenido que reconocer el poder de Cristo Jesús, lo cual hubiera finalmente desconectado su autoridad sobre la mente de sus feligreses. Pero para la mentalidad también de los líderes de la iglesia de los días de Jesús, para ellos Jesús tenía problemas teológicos. Jesús estaba lleno de ideas teológicas que no eran compatibles con los puntos de vista prevalecientes sostenidos por los líderes de su día. Por ejemplo, sus famosos discursos de oísteis que fue dicho, mas yo os digo, y otros discursos similares lo hacían realmente enojarlos, porque él en esencia estaba desacreditando sus enseñanzas, las estaba tirando por tierra.
los estaba descuadrando sus estructuras, destruyendo esas estructuras humanas. Y aquí hay otros ejemplos. Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fato será culpado del infierno del fuego. Del 33 al 35, estoy en Mateo 5. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. En el 38 y 39, oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes cualquiera que te hiere en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y en el 43 y 44 de Mateo 5, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Totalmente Jesús los desarmó. Y esto sí le molestaba y los llenaba de odio contra Jesús, porque el amor es más fuerte que el odio. Ellos tenían una imagen también distorsionada de Jesús, decían que Jesús era ofensivo. Si alguien pudiera haber dado ofensas a los líderes de la iglesia de ese tiempo, fue nuestro Señor Jesucristo. Así, ¿qué le hicieron a él? Lo acosaron, lo malinterpretaron, trataron de alienar la gente contra él, atacaron su teología sobre la naturaleza de Dios, entre paréntesis, y su propia naturaleza, llamándole incorrecta, rechazaron la implicación que él era parte de la deidad, porque ellos no podían encontrar la evidencia en los consejos inspirados, y dijeron que era su propia interpretación, cuando la realidad eran ellos quienes estaban enseñando una interpretación privada. Tal vez hayan comenzado a sospechar que estaban tratando de establecer su propia iglesia paralela a sus expensas. Pero mis amados hermanos, después de todo, él reunía mucha gente de la iglesia a su alrededor, les enseñó cosas contrarias a las enseñanzas prevalecientes de los rabinos de la iglesia de Jerusalén de aquellos días, minando el apoyo a la iglesia. Él comisionó sus propios misioneros y los envió de 2 en 2. Ningún ministerio de sostén propio de una persona va a prevalecer, no va a subsistir. Deben ser de 2 en 2. De 2 en 2. Hay cosas que no se logran porque no seguimos los principios del modelo Jesús. Y sería bueno, y aprovecho para que los ministerios de sostén propio, muchos líderes están escuchando, ministerios de sostén propio, se sienten, estudien estos principios y asegúrense de llevarlos a la práctica, pero no los que están en el manual de iglesia, no me refiero a eso, no, a los principios de Jesús como obrero de sostén propio. Y él envió a sus discípulos de 2 en 2. A veces queremos enviar a un predicador, pobre predicador, solo, cuando le caiga el desánimo, el desaliento y las sombras del enemigo, que el Señor lo reprenda, le caigan a ese pobre predicador. No habrá alguien que esté orando por él, aunque muchos estemos orando a distancia. Pero Dios, Jesús, nos envía de 2 en 2. Nadie se aventure a salir solo a repartir literatura o a buscar estudios bíblicos
o a compartir la fe. Porque entonces usted está siguiendo un principio que no es el de Jesús. Y Dios no está allí. Dios no va a bendecir. Porque tenemos que seguir el modelo Jesús. Y no habrían algunas suspicaces sobre que él estaba aceptando el diezmo para su ministerio. Y podemos leer entonces allí en Primera de Corintios 9 al 14. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios mayor cuidado de los bueyes? ¿No lo dice expresamente por nosotros? Pues por nosotros está escrito: porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que cosechemos de vosotros lo material? Y esto es bien importante, muy importante, de sostener a esos hombres y mujeres que se desplazan a ciertos países a llevar la obra. Y entonces esos hermanos, es su responsabilidad sostener a esos obreros mediante el hospedaje, la alimentación, el transporte, todo eso. Eso son cosas materiales. Pero ellos están llevando y dejando algo espiritual. A esto se refiere el apóstol Pablo. Si otros tienen este derecho entre nosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho. Al contrario, antes soportamos todo para no poner ningún tropiezo al Evangelio de Cristo. Al Evangelio de Cristo. Yo quise desarrollar ir y desplazarme a un país de Sudamérica y llevar todo y darle los tratamientos y las medicinas, todo a los hermanos allá. Por años ellos allá y yo acá estuvimos orando. Y la idea era, porque ha habido con el tiempo pasado, no sé si actualmente se está dando, de obreros fraudulentos, tramposos, deshonestos. Y la fe de aquellos hermanos que habían sido defraudados, perdieron muchas cosas y todo. Mi idea era ir para restaurarle esa fe y esa confianza en el Señor, ¿no? Sin costo alguno. Las cosas no se dieron, pero Dios después abrió otras bendiciones, dio otras bendiciones para ese lugar y gracias a Dios por ello, ¿no? En eso tenemos también que tener cuidado de personas que se hacen pasar como obreros de sostén propio y pueden aprovecharse de nuestra ingenuidad, de nuestra mente sana en Cristo Jesús, ¿no? Pero nos dice también allá en Timoteo lo mismo que nos dice Hebreo, y es el apóstol Pablo quien está abordando el mismo tema. El obrero es digno de su alimento y de sus necesidades fundamentales en el lugar donde él está compartiendo la palabra de Dios. Es responsabilidad de los demás, ¿sí? ¿Qué más podría él estar haciendo sino posesionándose para hacer una iglesia paralela? Ahora, ¿por qué me he tomado el tiempo para repasar esta dolorosa historia? Porque de alguna manera tenemos falsa idea de que los reformadores, los obreros de sostén propio, se supone que deben tener la vida fácil llevándose con la iglesia corporativa. Sin embargo, esto nunca ha sido así. Si usted estudia la historia de los reformadores y de los mensajeros que Dios envió para advertir su iglesia en el pasado, descubrirá que la mayoría de ellos eran a menudo obreros de sostén propio y que ellos fueron despreciados, odiados, maltratados, rechazados, perseguidos y aún asesinados por sus líderes contemporáneos.
¿Por qué esperamos que sea diferente hoy? Si realmente queremos ser como Jesús, entonces mejor pensemos cuidadosamente lo que significa. Y a Jesús procuraban matarlo. En 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, usted y yo fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. El obrero de sostén propio no es para tener una vida cómoda, confortable, como la del mundo, para que le den carro, le den casas, le den ayuda médica, le manden a sus hijos a las mejores escuelas del lugar y se los eduquen, le paguen la educación. Eso no es obrero de sostén propio. Juan 13 al 16. Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Cristo no obliga a los hombres, los atrae. La única fuerza que emplea es el amor. Gloria a Dios. Y por eso yo amo al Señor. Por eso le sirvo. Porque Él no me dice, sé un esclavo 24 horas. En la corporación le meten en el seminario a los pastores, a los futuros pastores, que son obreros 24 horas. Esa es una mentira. Eso es falso. Si Él nos pide por otro lado que cuidemos nuestro cuerpo. Siempre que la iglesia procura la ayuda del poder del mundo, escúchenme, es evidente que le falta el poder de Cristo. Y que no la constriñe el amor divino. No, voy a hacer una fundación, así no pago impuestos. Pero la fundación sale de Roma. Todas las fundaciones del mundo, Roma las diseñó. ¿Y saben cuál es la traba de la corporación? Una de las trabas que le dijeron: si ustedes abandonan y no se unen al movimiento ecuménico y al apóstata, a la iglesia apóstata de Norteamérica, y al cuerno pequeño, a la bestia de Roma, tendrán que devolver todos los millones de dólares que nunca pagaron porque eran corporación. Entonces, hermano, no se aflija de poner una AR, de que su iglesia sea reconocida, o lo que usted va a hacer su ministerio. Y yo le podría mencionar otros ejemplos de ministerios de sostén propio que por tener fundación están atados a Roma. Porque la iglesia judía se volvió falta del poder de Dios. Finalmente no pudieron tolerar a Jesús por más tiempo y procuraban matarle. Ellos reunieron sus comités para hacer la estrategia y planear cómo deshacerse de él. Entonces apelaron al brazo fuerte del Estado y falsamente lo acusaron ante el juez Pilato de cosas que él nunca hizo. Ellos torcieron sus palabras y descaradamente mintieron acerca de Jesús. Después de una experiencia dura en la cual revelaron su verdadero espíritu, hicieron que Pilato lo crucificara. En el proceso, ellos declararon que no tenían otro rey, sino más que al César. Y la historia hoy en día se vuelve a repetir. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Estamos dispuestos a tomar la cruz? ¿Estamos dispuestos a negarnos de las cosas de este mundo, de la comodidad, de los lujos, y seguir a Jesús?
El que permanece en Él debe andar como en Él anduvo. 1 Juan 2:6. ¿Todavía piensa ser usted y yo como Jesús? Con todo el rechazo de parte de los líderes y miembros, con todas las acusaciones, malas interpretaciones y maltratos. ¿Necesita Dios obreros de sostén propio como Jesús hoy? Piénselo, mi amado hermano y hermana. Esto es solemne. Más que eso, debemos de llorar. La iglesia de Dios está infectada con actitudes y prácticas que solo vienen de la oscuridad, de la apostasía. Lo más profundo, en lo más profundo de mi estómago se duele por mi iglesia. Imagínense cómo se debe sentir Cristo. Él todavía llora cuando lloró por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Que Dios nos ayude para ser como Jesús. Fiel a la verdad, inclaudicable, a pesar de todo eso, simpáticos, despreocupados por políticas internas y de libre temor de los judíos. Pueden leer Juan 7:13. Todavía poseyendo gran amor hacia líderes descarriados. Tal vez suframos injusticias, brusquedad, hostilidad, calumnias. Nos saquen del camino por calumnia, hostilidad o aún persecución o prosecución, pero recordemos que estamos para seguir a Jesús. Mis amados hermanos, usted que está pensando construir un puesto de puesta avanzada, ¿ha analizado cuál es el propósito? Son algunos propósitos, los puestos de avanzada, para testificar, para que otros puedan conocer a Cristo y puedan ser liberados de la destrucción eterna y lleguen a ser parte de la iglesia adventista del séptimo día, militante, pero no corporativa, para visitar, para recargar las baterías espirituales como hacía Enoc y así poder visitar las pecaminosas ciudades con los mensajes de advertencia de Dios en Apocalipsis. Los puestos de avanzada son para servicio cristiano, para ayudar a toda persona que necesite ayuda de algún tipo. Aquí se incluye un pequeño dispensario de primeros auxilios, utilizando la medicina natural, la medicina de Dios, sobre la cual Dios ha instruido a su pueblo. Para formación, para formar más misioneros voluntarios que formen sus propios puestos de avanzada o que vayan incluso a zonas donde nadie ha ido antes. A estos le llamamos misioneros de riesgo. Para que tengan autosustentación, para aprender a sobrevivir fuera del sistema y poder autoabastecernos, como la huerta, la energía solar y el eólica. Pues pronto en la ciudad no se podrá comprar ni siquiera los servicios que hoy son normales. El otro propósito del puesto de avanzada es por la santificación, para alejarnos como Enoc de los centros infecciosos de pecaminosidad y tentación, que son las grandes ciudades, y avanzar en el proceso de santificación al cual Dios nos llama a cada uno, apartándonos del mal, del pecado, y a negarnos a nosotros mismos. Y el otro propósito es consagrarnos para tener un lugar de paz y refugio donde poder estudiar la Biblia y los testimonios y acercarnos a Dios en oración, renuncia y entrega completas y admirar la naturaleza creada por Dios siguiendo sus consejos, dados de apartarse de las grandes ciudades para consagrarnos más a Él en medio de su creación.
Y el último propósito de los puestos de avanzada, que sea un puesto de refugio. Pronto no habrá libertad, mis amados hermanos, pero mientras Dios los permita, que nuestros puestos de avanzada sean un refugio para aquellos que por permanecer fieles al Señor deban huir de su entorno y no tengan a dónde ir. Y todos, mis amados hermanos, lo pongamos a los pies de Cristo Jesús, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Oremos. Amante Padre, gracias te damos por tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias por Cristo nuestro Señor y Salvador, por el ejemplo que Él nos dejó, por el mejor modelo para servirte es el modelo de Jesús, siendo obreros de sostén propio, dependiendo 24 horas, todos los días de vida que tú nos des, dependiendo total y absolutamente de ti. No de nosotros, no de nuestros conocimientos, no dependiendo de nuestros hermanos, que con mucho amor ellos devuelven lo que te pertenece, pero no estando nuestros pensamientos centrados en ello, que dependemos de ellos, sino que dependemos de ti, buen Dios. Queremos pedirte por aquellos que tienen en venta, oh Señor, sus propiedades. Algunos considerarán que esto no se debería orar hoy por esto. Pero Señor, ahí está en tu palabra. Quieres que dejemos los campos rurales y las ciudades y nos vayamos más adentro. Te rogamos, oh Señor, que nos abras las puertas a todos aquellos hijos tuyos e hijas que tienen estos planes. Gracias por amarnos y ayúdanos a seguir a Cristo aún a costa de nuestras propias vidas, porque lo amamos, porque Él nos ha enseñado a amarle y queremos amarle aún hasta el final, oh Señor. Gracias por escucharnos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús.